muchos años, entre que las experiencias más o menos terminaron y los últimos 2 años, era como revivir históricamente lo que había ocurrido para que no vuelva a ocurrir o para plantearlo. De repente, los planes, Conectar Igualdad, Ceibal en Uruguay, y reviven toda la discusión de la tecnología y la educación. Esta discusión hace que nos haya favorecido en un punto. Una de las excusas principales, que yo siempre insistí que no era excusa, tenía que ver con el tener o no la tecnología. Una de las discusiones con mucha gente, entre comillas, progresista, era, bueno, ¿qué le vas a dar? ¿Computador? ¿No tienen computador? ¿Vos querés enseñar computación? ¿Vos querés que la escuela llegue a la computación? Bueno, los planes de inclusión social, pues son planes de inclusión social, como el Conectar Igualdad en Argentina, el Ceibal en Uruguay y en muchos más países del mundo, son planes que han distribuido máquinas en los colegios. No necesariamente son planes educativos. A ver, en sí mismo hay una potencia que sean planes educativos. En sí mismo podría pensarse una posibilidad de cambio, pero no por las máquinas. Y en la realidad, la mayor parte de estos planes terminan sosteniendo el modelo industrialista de educación. No hay cambio en el modo de enseñar. Este es un punto que les adelanto. Entonces vamos a empezar con el video de presentación en Uruguay del Plan Ceibal. Uruguay fue el primer país del mundo todo completo de hacer un plan que es muy difícil de hacer. Todos los niños de Uruguay y todos los maestros de escuela inicial, ya ahora están en la media, recibir una máquina y a partir de ahí redefinir algunas de las prácticas educativas. Argentina tiene varios planes superpuestos. Uno es el Conectar Igualdad, es el plan oficial, o sea, el valor del gobierno. Después cada provincia tiene su plan. La ciudad de Buenos Aires tiene su plan, el Plan Sarmiento. Todos son más o menos parecidos y todos en un punto coinciden en que son planes de inclusión social. Los defectos que nosotros estamos detectando son efectos muchas veces de inclusión, donde el peso de la familia, donde la computadora llega por primera vez a la casa. Pero los desafíos ciertos, en serio, tienen que ver con otra cosa. Bien, ya tenemos las máquinas van a estar. A partir de ahora, ¿qué hacemos? Redefinimos el modelo educativo, pero no por las máquinas, por las posibilidades, potencialidades que nos genera el uso de tecnología, o reforzamos el modelo vigente. Pero hay una cantidad de aprendizajes invisibles, como lo denomina generalmente un grupo de personas, entre ellos Cristóbal Cobo, que ustedes tienen un libro en la plataforma de Cristóbal Cobo, Aprendizajes Invisibles, donde hay actividades de los chicos que van más allá de lo que los maestros están previendo con este plan. Es bueno revisar la obra de alguien llamado Simon Papert, que quizás algunos de ustedes, cuando estaba en la escuela, vio un lenguaje con una tortuguita en computación hace muchos años, que nunca pudo imaginar que con el tiempo se iba a convertir, digamos, en la única propuesta con epistemología genética por detrás. Entonces la idea es recorrer un poco los aportes que hizo Papert, tratar de pensar epistemología y tecnología, pensar a Papert como discípulo de Piaget, cuáles fueron los límites de este proyecto, ¿no? Ver cómo es la propuesta que en su segundo momento hubo de robótica en niños y cuál es la posibilidad de pensar la inclusión digital, ya no solo como inclusión social, sino inclusión del conocimiento. Pues es una inclusión que se habla poco. Muchas veces se va a hablar de la inclusión digital, entonces el tema es que vos tengas internet, que tengas máquina. Ahora, la inclusión del conocimiento no se puede repartir. Este señor que todavía vive se llama Simon Papert y tiene dos características fundamentales que voy a describir que hacen a su singularidad,
que después va a repercutir en toda su obra. La primera es sudafricano, la segunda es matemático. ¿Por qué destacar la primera? Porque es un sudafricano, tiene 80 y pico de años ahora, que vivió el apartheid, digamos, esta segregación de una minoría blanca a la mayoría negra. Segregación, digamos, que incluso cuando el año pasado fue el mundial se veía en los barrios donde habitaban, no podían pasar de esos lugares, no podían vivir realmente con dignidad de ciudadano. ¿Por qué va a repercutir en su obra? Porque eso se dedica al multiculturalismo, a la integración, digamos, aunque no esté escrito en ningún lado, uno puede leer en que su subjetividad se formó de alguna manera en esta cuestión. La segunda es matemática, por lo tanto es alguien que piensa sobre todo lenguajes formales, pero toda su obra se dedicó a que esos lenguajes formales puedan ser pensados por todo el mundo. Y hay algo de esto que yo decía de la inclusión al conocimiento. Entre 1959 y 1964 él va a trabajar con Piaget. En el 65 se va al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Cambia de paradigma porque él va a parar a un lugar que yo lo trabajé bastante con todas las teorías de inteligencia artificial, todo lo que implicó, digamos, la psicología cognitiva, y va a trabajar con Marvin Minsky. ¿Qué se le va a ocurrir ahí con Marvin Minsky? Crear un lenguaje para niños computacional. Volvemos al delirio, en 1965 no había, la PC es del 80, había grandes terminales, por lo tanto este hombre estaba pensando un sistema, ¿no?, donde los niños puedan acceder a la computadora y programar. Es así que en su obra vamos a tener 3 libros. Uno es El desafío a la mente, el otro La máquina de los niños y el tercero La familia conectada. El libro del año 81, La máquina de los niños, es el primer libro que combina exactamente epistemología con tecnología y con educación, y que es una posibilidad de ver algo no instruccional. Había mucho programa instruccional. Incluso Skinner tenía su famosa máquina de aprendizaje, que si ponen Skinner máquina de aprendizaje pueden verla funcionando en videos en YouTube. Ese libro fue profundamente polémico. En su capítulo 7 va a ser una apuesta que después la voy a retomar. Va a decir que el uso intensivo de tecnología por niños permitirá el salto de los estadios piagetianos. No es poco. En el 95 va a ser como un balance y va a trabajar La máquina de los niños, destacando que acá va a ser un viraje. Su obra se va a volver más vigosquiana. Digamos, va a abandonar el mismo, dice, el constructivismo para pasar al construccionismo, ¿no? Un construccionismo con mucha impronta vigosquiana. Fíjense que el último libro, del 97, ya el eje no está en la escuela, es la familia conectada. No es poco, acabo de ver un video del peso de lo familiar. Estos pibes de Uruguay tienen un peso fuerte de la inclusión tecnológica del aula, pero sus familias que no tenían computadora tienen un peso muy fuerte del uso de tecnología en la familia. La máquina produjo cambio en las familias. Estos son los libros fundamentales. Ahora bien, ¿qué crea él? Él crea un lenguaje de computación, el lenguaje LOA. Pero que en realidad no empieza como un programa computacional, lo empieza como un objeto para pensar. Un objeto que es una semiesfera de vidrio que tiene una lapicera o un lápiz que baja o sube y un tablerito de control remoto para mandarla para adelante, para atrás, para la derecha, para la izquierda, bajar o subir y dibujar en el piso. Yo ahora les voy a mostrar un video de esa época y de ese aparato para que veamos cómo pensaba el trabajo con los niños y cómo ahí ya estaba todo lo que queremos señalar de su obra. Nos va a plantear después que esto sube a la pantalla y se convierte en un programa de computación.
a diseñar proyectos. ¿Por qué? Usted ve que acá hay un conjunto de instrucciones y este es el resultado. Los niños, ¿qué hacían? Tenían una hipótesis de cómo se hacía algo, la escribían en un editor de texto. No importa que se llamaba cuaderno en ese momento. Hacían control D y veían el resultado. ¿Qué pasaba? Esto con esto a veces no coincidía. Cuando veía el resultado volvía a la hipótesis, reformulaban la hipótesis. Estoy hablando de chicos de 7 años, 8, 9. El problema de trabajar con Lobo era trabajar esperando que se produzca una crisis cognitiva del pibe. ¿Para qué? Para poder introducir algo nuevo. Entonces el papel del docente era fundamentalmente el que podía detectar cuando un pibe, aunque sea del grupo, porque después funcionaba la zona de desarrollo próximo, un pibe del grupo tenía un problema que te lo expresaba con sus palabras.